Presentamos Somos Cultura 24/7. Amigo televidente y amigo oyente de la emisora 88.9 y el canal TV Plus Panamá, es un análisis interesante donde inicia este programa. Las mujeres que están liderizando los gobiernos han tomado mucho mejor decisión que la mayoría de los líderes hombres. Han sido mucho más asertivas en su decisión. Si se percató con la líder de Taiwán, fue una de las primeras que dijo, aquí está pasando algo extraño. Pero volvamos al punto de los países escandinavos. Líderes en felicidad, educación, seguridad, igualdad, salud, son modelos que todos deberíamos seguir. Pero podemos, la verdad, sentirnos agradados al tener una gran invitada, una persona cual conocemos y sabemos todo el esfuerzo que ha llegado y todo lo que ha hecho, la licenciada Vivian Pineda, al cual nos informará en vivo desde Noruega cómo este país, liderizado por la primera ministra Erna Solberg, se convirtió en uno de los ejemplos del mundo sobre su éxito en el manejo de esta epidemia. ¿Cómo estás, Vivian? Bienvenida. ¿Qué tal, Cristian? Muchísimas gracias por la oportunidad. Un gusto saludarte. A ti, a todos. Un saludo para todos en Panamá. Saludos. Una pregunta obligatoria, licenciada Vivian. Quiero que hablemos desde el punto de vista de la primera ministra, una mujer que asume el cargo en el 2013, proveniente del Partido Conservador, y ha utilizado lo que llamamos el milagro nórdico, que es frenar el coronavirus. ¿Cómo fue que cerró las fronteras? Algo que llamaba la disciplina colectiva, un confinamiento muy estricto en una población para evitar la tragedia. Tú lo que has vivido directamente, ¿cómo ha sido todo esto llamado el milagro nórdico en Noruega? Sí, mira, desde mi perspectiva y la forma como yo he percibido cómo se han dado las cosas aquí en Noruega, yo siento que tiene mucho que ver con lo que mencionabas al inicio, el tema de la toma de decisiones, ¿no? Independientemente de, pienso yo, pues de ser hombres o mujeres, aquí juega un papel muy importante el tema de liderazgo, el tema de tomar decisiones, y esto en momentos de mucha incertidumbre para los países, porque cuando se surge todo el tema del coronavirus, esto ha sido algo nuevo para todos los países. Aquí no importa si es una potencia mundial, si son países de economías emergentes, eso no tiene nada que ver. Ha sido algo nuevo para todos, y tomar decisiones sobre algo que todos desconocen no debe ser fácil. Sin embargo, en el caso de Noruega, como tú bien lo has mencionado, la primer ministra del país, desde un principio, pues sí mantuvo un liderazgo y se tomaron decisiones que hoy día dan cuenta que fueron bastante acertadas, ¿no? Por ejemplo, el tema de cerrar fronteras, ese fue uno de los primeros pasos que dio el país, porque mientras el coronavirus empezaba a tomar fuerzas en otros países de Europa, ya servía también como de experiencia para el resto de las naciones, ¿no? Tenías un Italia con una situación lamentable, una carga sanitaria que los llevó al colapso, y esto pues también lo veían los demás países, y algunos lo tomaron con la seriedad debida y tomaron decisiones como se tomó aquí en Noruega. Fíjate que aquí se cerró fronteras antes de tener fallecidos por el virus. Y recuerdo que el primer caso, de hecho, se dio de una persona de nacionalidad noruega que había estado en China. Llegó al país y posteriormente se detectó pues, que tenía el virus. Se cierran fronteras, y fíjate que hoy día ya estamos en fase de levantamiento de la cuarentena, pero una de las últimas cosas que se van a hacer es precisamente la reapertura de la frontera. Porque, como te digo, hoy día se nota que el haber tomado esa decisión en un momento determinado, al inicio, fue muy importante. Eso dentro de otra serie de acciones, ¿no?, que tomó el país. Por ejemplo, la cantidad de pruebas que se hacían para poder detectar los casos que se daban, y también pues toda la campaña de información, de concientización que se daba a la ciudadanía. El estar informados para los ciudadanos es clave, ¿no? Saber qué está pasando, qué están haciendo las autoridades para poder frenar la propagación del virus.
Hay un tema, y infórmame si estoy equivocado, que dentro del confinamiento que existía en Noruega, nunca se prohibió las caminatas al aire libre. ¿Cómo fue ese tema? Sí, mira, de hecho aquí nunca se impuso un confinamiento. Veíamos en las noticias, en los periódicos, por todos lados, no solo aquí del país, sino a nivel internacional, todo lo que estaba pasando, pero aquí no se impuso el confinamiento. Se nos daba información de los riesgos que estaban asociados al virus y la importancia de mantenerse en casa. Pero pienso que también tiene un poco que ver con la cultura. Por ejemplo, yo tengo un año de estar aquí, bueno, estoy aquí porque mi esposo es noruego, tengo familia aquí por parte de él y conozco un poco ya de esta cultura y siempre he notado que no son personas de salir mucho, son personas más bien de estar más en casa. Entonces yo pienso que eso, cuando ya tienen hasta una costumbre de estar bastante en casa, tampoco era una cosa como que algo que les molestaba. Mantenerse en casa para poder cumplir con las medidas. Cuando a mí me tocaba, cuando yo salía al supermercado, que era para lo único que yo salía, nunca me encontré aglomeraciones ni nada de eso, a pesar de que no había una imposición del confinamiento. O sea, la gente como que realmente salía para lo que tenía que salir. En este caso siento que lo más apremiante era el supermercado, una farmacia, qué sé yo, y pues eso era así como yo lo veía. Y por eso, como había bastante control, claro, el gobierno no se vio en la necesidad de poner una medida de cuarentena más fuerte, es decir, imponer el confinamiento. Yo recuerdo que durante las primeras semanas, claro, estaba uno como más aprensivo, ¿no? No salía, yo solamente salía para el supermercado, pero ya luego me daba cuenta que, oye, la gente sale también a hacerse una caminata, pero eso sí, siempre manteniendo el distanciamiento social. Si tú ibas al supermercado, al principio me causaba risa porque de repente yo iba por un pasillo y se venía alguien como que te salía huyendo, parecía. Pero luego yo digo, claro, es que es así, porque eso es lo que nos están pidiendo. O sea, vamos al supermercado, pero no, si es un pasillo, no vayamos cerca, hay que mantener la distancia. Si estabas en el área de las legumbres, de las frutas, qué sé yo, de repente sentía que tenía alguien atrás y claro, no se acercaban hasta que yo me fuera de donde estaban las legumbres o las frutas. O sea, la gente cumplía con el tema del distanciamiento, de mantener lo mínimo que siempre han pedido, ¿no? 1 metro de distancia. Así que bueno, yo pienso que ese comportamiento también ayudó mucho a que no se impusieran medidas más estrictas, porque la misma población tomaba sus propias medidas de seguridad, de protección, ¿no? La primera ministra también se encargó de su gobierno preparar infraestructuras, capacidad de hospital, equipamiento, lo que nos informaste que son los test masivos, por lo cual utilizaron un buen sistema de rastreo. Pero tú que has estado este año allá, ¿cómo es el sistema de salud en Noruega? Bueno, es un sistema robusto realmente, ¿no? Noruega, como tú decías al inicio, tiene muchas eh, calificaciones que lo ponen de primero y una de esas también está tiene mucho que ver con el tema de la salud, ¿no? Aquí la salud es un tema que no preocupa. Sin embargo, por muy robusto que tú tengas un sistema de salud, lo que decíamos, ante una situación que no importaba cómo estuviera, porque había mucha incertidumbre, no sabías el impacto hasta dónde esto podía llegar. Claro, ellos se prepararon muchísimo para poder que no ocurriera, por ejemplo, Italia, que el sistema de salud colapsó, veías que eso estaba ocurriendo en algunos países y obviamente aquí una prioridad era precisamente eso. Y fíjate que a mediados de abril, más o menos, cuando ya el gobierno empezaba a ver que tenía un control sobre la pandemia, de hecho, hasta enviaron a Italia un grupo de médicos e insumos médicos para apoyarlos, porque ya ellos sentían que tenían controlada la situación aquí en el país y que ellos poder apoyar a un país como Italia, que aún se mantenía en una lucha muy difícil por los estragos que estaba causando la pandemia en esta nación, ¿no?
También, y tú que has estado ahí, a ver si nos podrías adelantar algo sobre que se hizo una enorme campaña para concientizar a sus ciudadanos sobre la importancia de la higiene. Esta campaña, ¿cómo se dio? ¿Redes sociales? O sea, ¿cómo era la información del gobierno hacia los ciudadanos? Mira, te puedo decir que siempre ha estado muy liderizada por la primer ministra. Ella siempre ha estado como que al frente. Se han hecho otras cosas como quien dice comunicación, campañas en cascada, pero algo importante y que vale la pena destacar es eso, ¿no? Que ella siempre ha estado al frente, ella siempre ha estado como que liderizando todo. De hecho, una de las primeras cosas que hizo fue tener un programa donde quienes le preguntaban a ella sobre la pandemia eran niños. Y fíjate, si tú lograbas que los niños entendieran la importancia y el impacto del COVID-19, te asegurabas que el resto de la población lo entendiera, porque si lo entiende un niño, obviamente lo va a entender cualquier otra persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una de las acciones que a mí me pareció bastante curioso y importante que ella hizo, y luego todo el despliegue de información que todavía se sigue viendo en los medios de comunicación, en las páginas también de internet del gobierno, las páginas oficiales. Tú en cualquier momento puedes entrar, tú vas a ver información actualizada, puedes tener acceso, si quieres consultar, también tienen chat en línea. Habilitaron una línea específica, por ejemplo, para las personas que tuvieran algún tipo de síntoma. Tengo entendido que en Panamá también se ha hecho algo de esto que es muy importante para poder canalizar los casos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando se iba a ya empezar el plan de levantamiento de la cuarentena, que uno de los primeros que volvían a la normalidad eran los niños, porque uno de los primeros en volver a las clases fueron los jardines de infantes. Antes de que se diera el reinicio, había una campaña fuerte en los medios de comunicación donde tú veías cómo se estaba preparando las escuelas para reabrir. Entonces veías todo el tema de seguridad, de protección, de higiene que iba a haber, se explicaba. Entonces, por ejemplo, yo que tengo niños de 8 años, yo de alguna manera tenía, ¿sabes?, como un mierito de que, oye, ya van de nuevo para la escuela, pero también me daba tranquilidad porque yo veía que había un plan, ¿verdad? Que habían medidas de seguridad y que estaban haciendo cosas para proteger la salud de los niños. Ellos reiniciaron las clases el 27 de abril, que fueron, como te digo, los más pequeños, los primeros incluidos en esta primera fase, y gracias a Dios todo ha marchado bien. Las autoridades siempre han hecho mucho énfasis en que se está llevando adelante un plan de levantamiento de la cuarentena, pero con estrictas medidas de seguridad. No se puede bajar la guardia. Tenemos que seguir con las medidas de seguridad porque de darse una subida de casos, el país volvería a cuarentena. Y afortunadamente han pasado semanas y las cosas hasta ahora, gracias a Dios, han marchado bien. Desde tu punto de vista, ¿existe una gran confianza de los ciudadanos hacia sus gobiernos? Sí, por supuesto, y eso ha ayudado muchísimo, porque cuando la ciudadanía confía, va a tener un mayor apoyo hacia las acciones que se estén tomando y a lo que se les pida que hagan, ¿verdad? Porque tú confías en lo que están haciendo. Y esa confianza está muy respaldada también por los resultados que se han dado. Cuando hablamos de todo lo que han ido realizando, he escuchado mucho o he entendido que existe mucha libertad y transparencia en los actos en el gobierno en Noruega. ¿Cómo es la comunicación y los actos de transparencia para que todo lo que son el Estado se comunica con sus ciudadanos? Sí, ellos han estado haciendo conferencias explicando cada cosa que se va a hacer, esa comunicación, y es algo que de hecho la misma primera ministra también lo ha dicho, que la comunicación que ellos han logrado durante toda esta gestión de crisis por la pandemia ha contribuido muchísimo a esa confianza. Y la confianza, por supuesto, es un gran aliado de ellos en estos momentos en los que están tomando decisiones y esperan un apoyo de la ciudadanía. Como ella bien lo ha dicho, hemos cometido errores, pero los hemos explicado.
le hemos dicho a la gente que hemos cometido errores, hemos sido transparentes. Y claro, con una comunicación de ese tipo, o sea, con la información que se les está dando a los ciudadanos en un proceso como este, logras transparentar todo, ¿no? Y eso indiscutiblemente va a generar mucha confianza. A mí me parece que es clave el tema de la comunicación, porque, claro, está pasando algo en el mundo que tú no tienes, o sea, nadie tiene experiencia, no sabes qué va a pasar, hay mucha incertidumbre, hay pánico. Entonces, recibir información es clave para que tú te sientas mucho más tranquilo, ¿no? Todos los países han utilizado algo de innovación tecnológica en el tema de la batalla contra el coronavirus. ¿Qué aplicaciones, qué sistema tecnológico se ha utilizado desde Noruega para que todos los ciudadanos enfrenten esta pandemia? Sí, fíjate que interesante, mira que yo hasta me quedaba asombrada porque, sabes que al principio, y estas son medidas que hasta son dictadas por la OMS para todos los países, ¿no? De que había que tener reuniones no más de 4 o 5 personas, y en esa fase, cuando estábamos que no se podía tener reuniones de más de 5 personas, ya ellos con estas aplicaciones tecnológicas daban un seguimiento al cumplimiento de esa medida. Y fíjate que supimos de un caso que se reunieron en una casa y eran creo que 8 o 9 personas y a cada uno le llegó un mensaje por parte de estas entidades que daban el seguimiento, alguien de salud, qué sé yo, donde les indicaban que estaban incumpliendo con la medida porque no se permitía reuniones de más de 5 personas. Entonces, claro que están aprovechando las plataformas tecnológicas y de esa manera, fíjate. Yo hasta que me quedaba asombrada porque yo digo, de verdad que te siguen. Y no me sorprende porque aquí utilizan bastante la tecnología, no de ahora, sino de siempre. Por ejemplo, en la calle tú no vas a ver nunca a un policía de tránsito, pero donde cometas una infracción, prepárate porque la boleta te va a llegar a tu correo. Pero tú jamás viste al policía de tránsito, tienen cámaras, utilizan mucho la tecnología. Y claro, en una situación como esta se han aprovechado también de eso para dar un seguimiento y control. Los noruegos no se caracterizan precisamente por estar abrazándose, saludándose todos los días acá como acá la comunidad, nosotros los panameños. ¿Cómo esta pandemia ha cambiado algún estilo de vida de la comunidad noruega o realmente el distanciamiento social dentro de los noruegos es algo normal? Mira, yo tampoco es que soy la más indicada porque yo tengo un año de haberme instalado aquí en Noruega. Bueno, mi esposo es de aquí, tengo familia aquí. Voy a hablar por la experiencia así que tengo, ¿no? Yo siento que, claro, como tú dices, yo creo que los latinos somos más de abrazarnos, qué sé yo, de estar más juntos. Y aquí yo siento que, claro que ha cambiado, porque no es normal que vas por la calle, ves a viene una persona, a veces yo voy por las veredas, voy caminando y viene alguien de acá y yo me hago para un lado y el de acá también se hace para su lado. Y eso no es normal. Eso por mucho de que siempre han sido un poco distantes, digo, no es normal. Lo que pasa también es que aquí, por ejemplo, hay algo que es muy típico en los noruegos. Ellos se suben al bus y ellos prefieren siempre ir solos en el autobús. Ahora, una de las medidas de seguridad, de protección en esta fase que ya, como te digo, se está levantando la cuarentena, a mí me ha tocado utilizar el autobús. Ya en 2 ocasiones he utilizado el autobús esta semana. Y en la clase que tuve el jueves, porque tuve que ir a mi clase, hablábamos sobre eso. Esto a los noruegos no les cuesta, porque ahora en el autobús no te puedes sentar al lado de nadie, a menos que ande contigo, pues. Entonces nosotros hacíamos broma con la maestra, porque eso a los noruegos no les importa, porque normalmente ellos se sientan solos en el autobús y es como que siempre quieren estar solos. Entonces hay muchas cosas que yo veo aquí en Noruega que yo digo, bueno, por ejemplo, a la casa nunca entras con zapatos. Tú llegas a las casas o a tu casa y te quitas los zapatos y los dejas en la entrada. Entonces yo digo, pareciera que se hubiesen estado preparando para una situación como esta de la pandemia, porque una de las cosas también que ahora se está haciendo es eso, ¿no? Que si sales a la calle, que no vuelvas a entrar a la casa con los zapatos, porque también puede ser un vehículo para la propagación del virus, ¿no?
Pero nada, yo sí pienso que, claro, o sea, hay muchas cosas que han cambiado porque no es lo mismo, o sea, a pesar nosotros aquí que yo siento que estamos volviendo a la normalidad, no es tan normalidad porque hay muchas cosas que antes tú hacías que ahora pues no quieres. En la clase, por ejemplo, a mis compañeros yo ni los saludé, no los saludé como los hubiese saludado normalmente, un abrazo, un beso, ¿no? Porque hola de lejos y ya, ¿no? Porque estamos con el tema del distanciamiento. Las sillas en la clase también, las mesas, 1 metro de distancia, son grupos más pequeños, porque claro, si quieres mantener la distancia en los salones, por ejemplo, no puede ser una cantidad grande de estudiantes, porque entonces no van a caber. Entonces, bueno, claro que han cambiado cosas, seguro que sí. Ya que están en la primera fase y hicieron algo muy interesante, quiero volver a retomar el tema, en donde dice que lo primero que fueron abiertos fueron las guarderías, Sí. colegios y pequeños comercios. Eso acá en Panamá es un miedo total de que los muchachos vayan a la escuela. ¿Cómo logras esa confianza? Ya nos dijiste que algo de comunicación, pero actualmente, ¿cómo es la vida en este momento de esos jóvenes en la guardería, en los colegios, y cómo está el distanciamiento social dentro de los colegios? ¿Y qué tipo de comercios son los que están abiertos? Sí, mira, los jardines infantiles fueron los primeros, fíjate, en reabrir, y de hecho algunos siempre se mantuvieron atendiendo niños porque eran hijos, digamos, de personal sanitario, de limpieza, personas que tenían que continuar prestando sus servicios. Entonces aquí en Noruega lo de nana no existe. Aquí no tienes nana. Entonces, el gran dilema era con quién vas a dejar a tus hijos si tú tienes que ir a trabajar. Y precisamente por eso, cuando se empieza a trabajar en el plan de levantamiento de la cuarentena, era el análisis y lo que se explicaba por parte de las autoridades, que tenían que entrar en una fase 1 los más pequeños, porque si los padres tenían que volver a la vida laboral, ¿con quién se iban a quedar los más pequeños de casa? Entonces, esa era una de las razones. También porque, por ejemplo, aquí en Noruega nunca se ha dado una alarma por el contagio en niños. Digamos que haya muchos casos o que hayan casos de niños. No hemos tenido casos así. Entonces, había varios elementos que considero yo, ¿no? Que tomaron las autoridades en cuenta para poder incluirlos a ellos como una primera fase. ¿Cómo ha sido sí, disculpa. No, sigue, disculpa. ¿Cómo ha sido ese regreso a clases? Por ejemplo, con mis niños, ellos que antes su clase era como de 20 a 25 niños, los han dividido. Ya no son esa cantidad, sino que son, ponte que 10, 12 niños, por el tema que te digo del espacio, ¿no? En los salones. Aquí también hacen muchos recorridos dentro del mismo como sistema de enseñanza. Ellos hacen muchos recorridos a la naturaleza con los niños, entonces están aprovechando mucho eso también, el salir con los niños, no estar metidos en el salón, sino salir y dar más clases como que fuera, ¿no? Ok, en Noruega, y me informas si estoy en lo correcto, hace bastante frío. ¿Las personas están utilizando mascarillas en la calle o usan son sus bufandas? Oye, qué bueno que me preguntas eso porque aquí la gente no usa mascarillas, Cristian, no las usan. Tú sales y tú no ves a nadie con mascarilla y ya tú sales a un centro comercial, sales al supermercado y ves bastantes personas en la calle, o sea, ves bastantes personas. Ya yo no salgo, no es como antes que, como decimos en buen panameño, 4 gatos, no. Ahora tú sales y parece como era 2 meses atrás. Normal, la cantidad de gente que normalmente tú te encuentras en la calle, en los supermercados, ¿no? Pero nadie usa mascarilla. Nadie usa mascarilla. Al inicio yo recuerdo que sí, cuando estábamos empezando todo, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento que yo salí sí vi algunas personas que utilizaban mascarilla, pero ahora nadie utiliza mascarilla. Tampoco te lo exigen, tampoco te dicen que tienes que utilizarlo, pero aquí también algo bien importante. Yo pienso que cada país toma las medidas de seguridad de acuerdo a su realidad y de acuerdo a las necesidades que se ve o que ellos consideran que son importantes para proteger su nación.
El hecho de que aquí no se utilicen no quiere decir que es que no tienes que utilizar la mascarilla, no. Tendrán razones, porque aquí yo digo que siempre tienen una razón para lo que hacen, créeme lo que sí. Y el hecho de que, por ejemplo, yo escucho en Estados Unidos, en Panamá, en muchos otros países, sí lo tienen como una medida importante, o sea, que salgas y que utilices tu mascarilla. Pero la verdad que aquí, obviamente, y esto es muy importante, si tú estás enfermo, lo que te piden es que evites salir. Si tienes un resfriado, lo que sea, que evites salir. Y que si sales, que te cubras la mascarilla, que te pongas, no sé, una bufanda, qué sé yo. Pero no es algo que te están exigiendo o que tú veas en la calle a las personas que lo utilicen. Por ejemplo, yo no utilizo mascarilla cuando salgo. Te voy a hacer una pregunta un poco difícil, vamos si puedes colaborarme, ya que tienes muy poco tiempo de estar allá, pero lo que me explicas es que Noruega hace una cuarentena bastante estricta, aunque voluntaria, en donde por la condición de educación de cada persona tomaron una decisión ya establecida en su cultura. Pero cerca de Noruega está Suecia y Suecia tiene otro estilo de llevar esta situación. Entonces, desde tu punto de vista, ya que tú tienes noticias mucho más cercanas que nosotros, ¿cómo ves todo lo que está ocurriendo en Suecia comparado a Noruega? Yo tengo mi apreciación. Yo he leído, por ejemplo, que dicen el modelo sueco es el mejor, o que ha habido comentarios de diferentes índoles, ¿no? No sé, mira, Suecia tiene más de 10.000 contagios. Ellos han tenido ya más de 10.000 contagios. También han tenido un montón de muertes, también, más de 2.000. Puede ser que ahora mismo estén cerca de las 3.000, de los 3.000 fallecidos. Entonces, yo no sé qué tan exitoso puede ser eso. Suecia no impuso medidas de confinamiento. Allá la vida siguió igual. Ellos confiaron en que los ciudadanos se protegieran, que siguieran medidas como de, qué sé yo, de distanciamiento, el lavado de manos, el uso del antibacterial. O sea, nunca le pidieron a sus ciudadanos que se mantuvieran en casa, no cerraron escuelas, no cerraron empresas, o sea, la economía siguió, todo siguió. Pero si tú comparas los números de Suecia con los números hablando aquí de los países nórdicos, de Noruega, con los números de Dinamarca, los números de Finlandia, que sí impusieron medidas de cuarentena y cerraron escuelas y cerraron la economía por un tiempo, no tienen esos números de fallecidos como tiene Suecia, o no tienen el número de contagios que tiene Suecia. Digo, y también proporcionalmente hablando, porque tienen número de habitantes distintos. Pero a pesar de ello, desde mi punto de vista, la cifra me parece que es alarmante. Pero bueno, yo siento también que es como muy prematuro para decir si ha sido un modelo exitoso, si no ha sido un modelo exitoso, porque esto no ha terminado. Esto no ha terminado y faltará mucho para ver cómo va evolucionando todo y tocará a los expertos, ¿no? Algún día, en algún momento de que esto ya termine, decir realmente cuál ha sido el mejor modelo para la gestión de esta crisis sanitaria, ¿no? Ha habido países que han tomado decisiones importantes, con aciertos, con desaciertos, pero aquí yo siento que es muy prematuro, ¿no? Calificar un modelo que haya sido exitoso, ¿no? El mejor, o qué sé yo. Noruega, Finlandia, Dinamarca han utilizado el sistema tradicional de apertura en esta siguiente fase, pero sobre el tema económico, precisamente, después de la estricta cuarentena, ¿cómo se ha afectado o has notado que se ha afectado la economía en Noruega? Se afecta porque, por ejemplo, en Noruega, a pesar de que nunca dejó la gente de salir, digamos, a los comercios. Mira, yo tengo un centro comercial aquí cerca y me llamaba la atención que allí siempre hubo tiendas de venta de ropa. O sea, no era solo que abrían los supermercados, no, había tiendas de ropa que estaban abiertas, o tiendas que estilo, así que venden varias cosas, no solo comida, sino que venden otros enseres, otras cosas, ¿no?
Sin embargo, a pesar de que estuvieran abiertas, se han afectado porque la gente no salía. ¿Ves? Entonces, claro que hay una situación, porque por muchos, aún en este momento, que ya tú puedes ir a los cafés, a las terrazas, pero la gente no quiere salir, porque sabemos que todavía no es que la situación ya esté controlada, y eso las autoridades lo han explicado muy bien, que con este levantamiento de cuarentena no es que ya no se van a registrar más casos, claro que se van a registrar casos. De hecho, se han registrado casos de niños en escuelas, pero una de las cosas que tomaron muy en cuenta al momento de iniciar la reapertura era que la capacidad sanitaria estuviera, ¿cómo te digo? Que no tuvieran problemas con eso, ¿no? Que si se registraban casos pudieran ser atendidos, el personal médico, las instalaciones, pero eso sí, todo está siendo muy vigilado, ¿no? Todo está siendo muy vigilado. Entonces yo siento que la economía, claro que se ha visto afectada. El gobierno noruego, de lo que leo yo en las noticias, ¿no?, ha tenido que salir al rescate de varias compañías, sobre todo las compañías de aerolínea noruega, que claro, ese sector se ha visto muy afectado no solo aquí, sino en todas partes, ¿no? Y que por lo pronto, pues no sabemos hasta cuándo. Aquí hay vuelos internos. De hecho, por ejemplo, hoy mi esposo tomó un vuelo para irse de aquí a Oslo, que él tiene que irse a trabajar. Hay vuelos internos, pero al exterior sí no hay vuelos todavía, las fronteras siguen cerradas. La figura de la primera ministra Solberg, que para nosotros representaría el presidente de la República, fue la única gobernante en el mundo, con lo que me explicas, que hizo una conferencia de prensa dedicada específicamente a los niños. Te pregunto, ya que estás del punto de vista latino y como mujer allá en Noruega, ¿manejan mejor las mujeres la crisis de la pandemia, el tema de los gobernantes? Mira, que yo siento que también ha sido como una de las grandes novedades, ¿no?, que se han podido ver en la gestión de la crisis, haciendo como un análisis a lo que ocurrió en todos los países. A simple vista pareciera que sí, a simple vista pareciera que sí, porque, mira, el primer país que, bueno, no, también en Japón y en Taiwán también ya han salido a decir que tienen bastante control, pero Nueva Zelanda, que hace como 2 semanas anunciaba que ya, o sea, ya ellos habían vencido el virus. También allí son liderizados por una mujer. En Dinamarca también, en Finlandia. Entonces, pareciera, ¿no? Pareciera. Como mujer, pues me siento muy contenta también de que las mujeres tengan un papel muy protagónico en medio de esta situación y que hayan demostrado esa capacidad, ¿no?, que tenemos las mujeres, el empoderamiento de la mujer. Pero no sé, yo no quiero sonar feminista ni nada de eso, ¿no? Porque a simple vista pareciera que sí. O sea, la verdad que la gestión que han llevado adelante algunas mujeres ha sido muy, muy bien elogiada. Que al día de hoy hay varios reportajes que se hacen precisamente sobre eso, elogiando el papel de las mujeres en la gestión de la crisis. Y bueno, en Panamá tenemos a la ministra, ¿no? Que tenemos también a la ministra Rossi, ¿no? Rosario Turner, a la ministra Rosario Turner, que también la veo muy empoderada y liderizando todo el tema sanitario en el país. Y una última pregunta para poder que puedas dedicar tiempo a tu familia. ¿Cuál es el rol de la mujer noruega en su país? Realmente, ¿cuál es su rol principal en el tema profesional, en el tema laboral, en el tema de ama de casa, al cual tú podrías decir, mira, las mujeres aquí se encargan realmente en esto? Bueno, aquí hay mucha igualdad de género, es lo que yo he notado, que hay mucha igualdad de género, y se respeta muchísimo los derechos humanos, no solo, digamos, de las mujeres, o sea, los derechos humanos en términos generales. Yo siento que la mujer solamente hay que ver quién lidera el país y te das cuenta que tiene un papel muy importante en la nación. Y aparte, como te decía, aquí la mujer profesional
también tiene que llegar a casa y encargarse de las cosas del hogar, pero los hombres también ayudan muchísimo. Eso lo noté desde la primera vez que yo vine a Noruega. Algo que me llamó enormemente la atención es que los hombres ayudan muchísimo en la casa. Como te decía, aquí lo de nana no existe. Entonces, las tareas del hogar se realizan y son repartidas, ¿no?, entre el hombre y la mujer. Entonces, yo siento que la mujer aquí pues tiene un papel muy importante, tanto en lo profesional, porque por lo que yo veo hasta ahora, o sea, la percepción que yo tengo es que las mujeres trabajan, o sea, no es que se quedan en casa, no, las mujeres trabajan y también se ocupan de las tareas del hogar, ¿no? Ya te digo, también con el apoyo de los hombres. No voy a decir que, no los voy a dejar por fuera porque los hombres apoyan bastante en el hogar y eso es algo cultural, pienso yo. Y ya te digo, la primera vez que yo vine a Noruega, eso me llamó muchísimo la atención, cómo el hombre también apoya en las tareas del hogar. Ambos son profesionales y ambos también trabajan en la casa. Amigo oyente de la emisora 88.9, amigos de TV Plus Panamá, estamos escuchando a la licenciada Vivian Pineda desde el país Noruega, al cual nos ha dado un compendio muy general, todo lo que se ha llamado el famoso milagro nórdico, pero al cual lo que nos ha explicado no es un tema de un milagro, es un tema de cultura, al cual, liderazado por el primer ministro, se ha tomado muy en serio lo que es esta pandemia. Licenciada Vivian, la verdad que un mensaje para todos los panameños en todo lo que es este tema de el COVID-19 y que próximamente ya estamos entrando en la primera fase. Entonces usted que está en un paso adelante, un mensaje esperanzador para que todo este pueblo entienda que si hacemos las cosas bien, todos juntos saldremos adelante. Esa es la clave, el apoyo, ¿no? El apoyo, no solo esperar lo que las autoridades te digan que hagas o puedan hacer, sino que uno mismo ya también tiene tanta información de lo que está ocurriendo y ya tú sabes lo básico para poder ayudar en esta lucha contra el coronavirus. La higiene es importantísimo, el lavado constante de las manos, el uso del gel antibacterial, en los países que se está pidiendo el uso de las mascarillas que lo utilicen, seguir las medidas de protección que dictan los países, eso es muy importante. La seguridad individual es una responsabilidad de cada quien. También, por ejemplo, me parece que es una buena señal el hecho de que ya los países van avanzando en estos planes de levantamiento de la cuarentena. Aquí ya estamos en la segunda fase. Pronto iniciamos ya en la tercera fase. Ya para el 15 de junio, la primera ministra ha mencionado que ella espera que ya todo haya vuelto a la normalidad. Pero claro, esto se ha dicho, pero está siendo vigilado, ¿no? Esperemos que todo vaya dándose como hasta ahora ha sido planificado y que se pueda cumplir con esa fecha que ella ha anunciado para el 15 de junio, que ya las cosas vuelvan completamente a la normalidad. Y eso me parece que es una buena señal, el avance que tienen ya varios países en la lucha contra el coronavirus, porque quiere decir que sí podemos salir adelante y que sepamos que cada uno tiene una responsabilidad importante y que hay que apoyar a las autoridades, a las medidas de protección que nos digan, cumplir con las medidas, porque eso es clave. Si se forma el desorden y no se cumple con las medidas, más tiempo van a tener que mantenerse los países en cuarentena y yo creo que nadie quiere eso. Así es, amigo oyente, amigo televidente, licenciada Vivian Pineda. Licenciada, puede despedirse de todas las personas que la están escuchando en este preciso momento y sienten esperanza de escuchar sus palabras. Claro, muchísimas gracias, Cristian. Cuando me invitaste yo decía, bueno, si en algo puede aportar desde acá, con mucho gusto a mi país, que también yo digo que yo vivo dos situaciones, una situación aquí, pero la otra parte de mi corazón, de mi alma, no sé cómo decirlo, también está muy pendiente, muy afectada por lo que ocurra en Panamá, donde tengo a mi familia y excelentes amigos, conocidos, que espero que estén bien, que se cuiden mucho y que sigan las medidas de protección. Cada quien es responsable de su salud también en un momento como este. Un abrazo. Noruega, amigo televidente, una panameña en Noruega, al cual nos está representando dignamente y nos ha explicado perfectamente cómo Noruega trata de salir de la crisis, pero no existe una crisis que no salgamos nosotros como sociedad. Los gobernantes nos dirán algunos dictamen, pero es la sociedad cumpliendo las normas de salud la que vamos a poder contener este virus. Gracias, Vivian, la verdad que ha sido un placer poder tenerte en el programa y bueno,
Esperamos que en otra ocasión podamos hablar de otros temas mucho más culturales, de muchas mejores noticias, en donde ya todo el mundo podamos estar en paz. Amigo oyente, amigo televidente, este fue su programa Somos Cultura 247 y esperamos que este programa haya contribuido a brindarle algo de paz y que sepamos que combatiendo juntos todo este COVID-19 saldremos adelante. Nos vemos la próxima semana. Somos Cultura 24/7.